Aló, aló, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está? Mi nombre es Elder MC, venimos de la iglesia de Cine Club. Queríamos saber si podíamos hablar un poquito con usted. Estoy aquí con mi compañero. Hola, el del Marco por acá. hola, buenas tardes. Me gustaría escuchar la palabra del señor del cine. ¿No? Entendible, muchas gracias. Entendible. Hola, mi nombre es Elder Marco. ¿Cómo están, chiquillos? Feliz 2025. Nos habíamos grabado con este elenco este año. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está desde las sureñas tierras de Chillán? Acá estamos, Tian. Buenas noches. Oye, puta, hace calor acá, weón. Ciudad weón, más calurosa que. Yo pensaba acabar del calor, weón, y me equivoqué. Saltó de la sartén al fuego, se fue al infierno. Es como Dale. gente que cambia religión en religión. ¿Y tú, Pablo, sí, cómo estás? ¿Acá en Santiago o estás en otra parte? Acá en Santiago estoy atrapado, lamentablemente, pero ¿qué le vamos a hacer? Tal como Sopiernos nomás. Hugh Grant diría que estoy bajo la religión real, que es el control. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, partimos fuerte al tiro. Bueno, todos ya saben por el título de la canción que estamos hablando de la película Hereje. Ese va a ser Jejeje. Herejeje. Heretic para nuestro público que nos escucha desde fuera. Espérate, es que necesito colocar esto porque este es el llamado a la acción. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. Eso, bueno, me gustan los comentarios. Eso me gusta a mí, no sé a ustedes. Aleluya, hermano. Aleluya. Todo tipo de comentarios, positivos, negativos, a mí no me importa, quiero interacciones. Aunque se moleste porque usamos inteligencia artificial, igual nomás. Sí, démosle nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ¿y de qué? Bueno, hoy día vamos a hablar de Hereje. Y no sé, Pablo o Juan Carlos, si quieren hacer un pequeño resumen de la historia que trata, de quién la dirige. Es que, ¿sabéis que antes de entrar a eso me parece súper interesante mencionar que estuvo en el ranking del año de los mejores del año pasado? Sí, Qué entretenido. yo no esperaba que el cierre del año, del 2024, fuera tan productivo y las películas como que salieron en los últimos 2 meses igual estuvieron bien alto. No sé si se debe a que fueron películas que estaban frescas en la mente nuestra, pero bueno, finalmente el ranking nuestro terminó en lo alto con dos películas que eran de principio de año, como Challengers y Civil War. Pero esta, por ejemplo, que es de fin de año, estuvo bien arriba. A mí me pareció bien interesante. Y me parece interesante por varios temitas. Yo tengo una sinopsis anotada acá, yo soy re malo para la sinopsis, no está nuestro Peter, que es el que se encarga de hacer las peores sinopsis del... No, pero aparte que en esta película igual es complicado porque es una película que tiene muchos recovecos, tiene muchas vueltas, tiene harto plot twist, por decirlo así, que te va cambiando lo que pensáis que está pasando, entonces tratar de hacer una sinopsis. Ya, pero mira, yo me apoyé en inteligencia Tiene que ser bien simplificado, sí o sí. Me apoyé en inteligencia artificial y tenemos acá, mira, una sinopsis. Dos misioneras mormonas llegan a la imponente casa de un excéntrico y carismático personaje, que, oye, qué buen personaje, Hugh Grant, interpretado por Hugh Grant, con la intención de compartir la palabra de su fe. Sin embargo, lo que comienza como una conversación sobre religión, pronto se transforma en un peligroso juego psicológico. Y eso para mí es súper importante, que la película tiene un terror psicológico bien fuerte. El anfitrión intenta convencerlas de que existe una religión más antigua y fundamental que la suya, desafiando no solamente sus creencias, sino también su propia percepción de la realidad. Y El final te sorprenderá. el Dejémoslo final. hasta ahí nomás, sin spoiler. Yo creo que vamos a hablar un ratito sin spoilers porque, no sé, a medida que avanzando la película se van revelando cosas, pero creo que tiene harta carne a la cual le podía entrar en la conversación sin que sea
el eje de la conversación, los sucesos de la película. Ujú. Sí. Temas de religión, ¿cachai? Temas de el misterio, ¿cachai? La historia, o sea, religión e historia creo que es una cuestión súper interesante acá. ¿Y tú Como, cachai de qué trataba o nada? Te pregunto, porque cuando yo vi el trailer, así como que salió de la nada, A24, Hugh Grant, dije, al principio pensé en una comedia romántica. Veo a las mormonas, y como que a mitad del trailer dije, ¿sabes qué? No quiero seguir viendo. Entonces para mí todo fue una sorpresa encontrarme con esta película y es muy disfrutable cuando uno puede llegar, no alcancé a llegar virgen, pero semi-virgen al visionado, así que no sabía qué esperarme. Yo no alcancé ni siquiera a ver el tráiler, si no me equivoco. Escuché algunos comentarios de X o Y personas y me aventuré nomás porque un poquito por el sello de A24, ¿ah? Que uno ya le tiene confianza, le tiene fe. Si algo A24, algo interesante va a haber para mí, me parece. Ustedes sabían a todo esto, haciendo el comentario aparte que la productora A24 saca su nombre de una carretera. Yo lo supe hace como 2 días y quedé como brain dead con la cuestión, pero bueno. ¿pero qué? ¿Una carretera de esas interestatales de Estados Unidos? Esas carreteras... Conecta como 2 ciudades en las que tienen que ver los dueños o los iniciadores de la productora. Me llamó mucho la atención. Y deben tener 24 cuadros por segundo, entonces como que ahí hicieron el nexo. Claro. Oye, Pero esta productora a mí me ha traído hartas películas buenas, la verdad. Entonces le tuve fe y fui nomás, a ciegas. Bueno, la película que ganó nuestro ranking del año pasado es una película de 24. Justamente. Sí. Oye, pero mira, ya partiendo por algo que no extra cinematográfico. El tráiler parte con una puerta, la reja del el portón de la casa del protagonista abriéndose y mientras se va acercando se lee A24. Y eso lo encuentro precioso, cómo ellos se integran dentro de la visualidad de la película, del contenido, en este caso del tráiler, su logo. No una película de A24, corte, un frame del logo de A24 y después volvemos a lo integran súper bien, o sea, artísticamente lo hacen súper bien. Me gusta y creo que ya tienen la media marca ya. O sea, es como igual un gran sello de calidad. Sí, sí. ¿O no? Claro que sí, claro que sí. Hay un montón de películas buenas y tienen en particular películas de terror y películas de horror súper interesantes. Y son películas de autor. Sí, pues Mira. le dan manga ancha a sus creadores para que ahí puedan hacer sus cosas. Mira, voy a decir algunas solamente que han hecho. Under the Skin, Task, Ex Machina, Slow West, La Bruja, también que es Green Room, The Lobster, Swiss Army Man, Moonlight, ganadora del Oscar, A Ghost Story, también una película que recomiendo completamente, The Florida Project, también que tiene un capítulo que está muy bueno y muy buena película de Sean Baker, así que recomendada también, Lady Bird. O sea, y ahí tení Hereditary. No, De todo, de todo, de todo. Entonces, pueden agarrar cualquier película de esta y lo más probable es que sea de buena hacia arriba. Oye, pero yo creo que en un poco tiempo vamos a descubrir si esto es de autor. Son dos personas, directores y guionistas, Scott Beck y Brian Wood. Que ellos hacen toda la pega. Como digo, vamos a saber si esto es de autor o no viendo un par de obras más. Yo creo que algo hay, porque me parece que esta es la primera película exitosa que dirigen, pero no es la primera película exitosa que escriben, porque ambos fueron los propietarios de la idea original de A Quiet Place, un lugar silencioso, la de esto como que te recuerda por el sonido. Que de hecho a mí sí tiene algunas cosas interesantes, pero lo que me parece más interesante de esa película, más que la ejecución, es la idea, que me parece que está muy bien y que daba jugo y que bueno, ha generado 3 películas después de eso. Entonces, que hayan salido con esa idea y ahora estemos viendo Heretic, me dice que ya hay algo de oficio en estos tipos. ¿Y le gustó la película? Por ejemplo, así como idea general. Porque a veces dice, ya, hablemos de una película, no me gustó, o quiero agarrarla a palo, o quiero disfrutarla porque la encontré buena y me entretuvo. Bueno, pero en los planos que siempre conversamos acá, una película que tiene buen material de conversación, que tiene harta carne así como para conversar, para sacarle bien el jugo, es de esas películas. No solamente por lo que pasa en la película, sino por las cosas que plantean, porque ya, es una película que tiene harto, que ya lo dije, terror psicológico, horror religioso, que igual es como una especie de subgénero bien interesante.
pero subvierte ciertas cosas, subvierte ciertos elementos que son los típicos del terror donde está involucrada la religión, lo hace de otra forma y eso ya hace que sea una película interesante. Entonces, partiendo de que ya es muy interesante para conversarla solamente, además es una película que a mí me gustó, me entretuvo mucho, tiene pife, yo no puedo decir en este momento, esta es la mejor película de terror del año pasado, no lo es, tiene algunos detalles, pero esos detalles los podemos conversar y no me bajan la película al nivel de decir, ¿sabes? Que no es lo que uno podría esperar o que se siente algo más, no. Es una película que me satisfizo bastante. Si me apretáis, igual diría que es una de las mejores de horror religioso del 2024. Sí, es que, como te decía, y un detalle que le vamos a mostrar más adelante, subvierte cosas del terror religioso que, a ver, el típico villano en las películas de terror religioso es del lado de la religión, y acá es al revés, ¿cachai? Y eso ya partía lo encuentro interesante. Pero las otras cosas que plantea que tienen que ver con la religión y la historia, y cómo las plantea, cómo el personaje principal te plantea todas estas incógnitas, cómo hace dudar al resto del elenco, yo lo encuentro brillante. Las actuaciones también están tan ricas, no las minas tan ricas, la actuación. Te poseyó el espíritu de Peter por lo que estáis cachando. Oye, cuando tú hablas del elenco, son 3 personajes nomás, en definitiva. Hay un par de secundarios que son casi terciarios dando vuelta, pero la práctica es las 2 mormonas, las jovencitas mormonas, y Hugh Grant, el teólogo, que veremos a descubrir en algún momento. Y yo lo escribí para el especial que hicimos de lo mejor 2024, y decía que Hereje para mí fue como si Man from Earth y Seyges tuvieran un hijo y esto hubiese sido criado por Split. Y creo que es la mejor manera que yo puedo describir esta película porque tiene distintos elementos. Es una película donde el guión, es decir, lo escrito, el guión literal, el literario, no sé cómo decirlo, es como muy preciso porque te están dando un mensaje, te están dando casi un panfleto, ¿cierto? Para poder, es un guión expositivo inclusive, pero bien hecho. Y gracias a eso podemos ir entendiendo la tesis que quiere plantear el protagonista, que es Hugh Grant en este caso, o que más que el protagonista sería el antagonista de la historia. Versus estas 2 niñas que lo que están haciendo es andan puerta por puerta como uno ve a los mormones en la calle y andan predicando la palabra del ángel Moroni o Moronai como le dicen los gringos. Entonces ahí con eso nos encontramos. O sea, te toca un público difícil para vender su religión porque este compadre, como vamos notando por pequeños detalles, no es un tipo común y corriente, sino que es un especialista y un estudioso de lo que es todo lo que son las religiones comparadas. Oye, Marco, ¿tú sabías algo de los mormones? Así como para ilustrarnos, yo sé súper poco, aparte de la caricatura, y perdón si alguien profesa esa religión, no lo digo de forma despectiva. O sea, yo lo que conozco de los mormones es simplemente la caricatura de la que aparece siempre en televisión, en medios, en cine, qué sé yo. Pero no sé más allá, no sé cuál es la diferencia con otras religiones, qué es lo que presentan acá. Igual acá se describe un poquito, pero en la realidad, Marco, ¿tenía algo que contarnos interesante? A ver, honestamente, yo creo que la religión mormona es muy risible. Pero así como también cualquier creencia religiosa, si uno la pone bajo la lupa y no te criaste desde niño con ella, puede ser risible. Por de pronto el cristianismo, y más particular el catolicismo con el que nos criamos nosotros, esa idea de que hay un solo Dios, que a la vez son 3, que nació de una virgen, que tuvo el Espíritu Santo, que para algunas interpretaciones la paloma, bla, 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 es enredado que si no te crearon desde niñito en una cultura para entender ese tipo de cosas, si yo se lo explico a otra persona, se caga la risa. Es un poco lo que ocurre con los mormones, que yo, parte importante de lo que sé, porque fui a ver el musical escrito por Trey Parker y Matt Stone, que son los creadores de South Park, uno de ellos judío, otro ex mormón, en donde hacen un musical muy respetuoso de la religión mormona, eso tengo que decirlo, pero no así de los feligreses que profesan la religión y que la están predicando. Hacen esa distinción del mismo modo que la vida de Brian es muy respetuosa con la imagen del cristianismo, de Cristo, ¿cierto? De Jesús el Cristo, pero no así de sus seguidores, ¿cierto? Los mormones, que esta es una religión que fue fundada por Joseph Smith, ¿cierto? Que este compadre, un norteamericano, que dice que esta es como la tercera parte de una trilogía que es el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, este sería como el retorno al Jedi del cristianismo. Entonces, donde una de las 12 tribus se fueron a
a América, a Norteamérica justamente, donde allí, una religión en su momento muy racista por lo demás, donde los negros no podían ir al cielo, pero en los años 70-80 Dios cambió de opinión, le dijo su profeta, del siglo XX estoy hablando, y cambiaron de condiciones. Creen que cada uno de nosotros podemos alcanzar la divinidad y tener nuestro propio planeta y donde nosotros vamos a ser los gobernantes y regentes. Inicialmente se podían tener distintas múltiples esposas. Algunas de las cosas que ridiculizan y que aparece en la película es el garment, o esta ropa interior mágica que se le conoce, que en el fondo era como para que circulara mejor la sangre y evitar los pecados, pero que la mayoría de las religiones del mundo ocupan ropas que, si uno las mira acuciosamente, pueden ser risibles. Lo que pasa es que esta religión tenemos, a diferencia de muchas otras, un origen conocido, y hemos visto las incongruencias en los últimos 100 años que se han suscitado. Entonces eso hace que sea mucho más curioso el por qué algunas personas profesan esa fe. Es como la cientología, por ejemplo. Claro. Yo creo que ahí le da ahí el palo al gato, ¿no? Porque justamente el que sea una religión, comillas, tan nueva o tan cercana a nuestros tiempos hace que podamos ver los agujeros en el traje más fácilmente. Yo conviví con un mormón durante un buen tiempo, bueno, que en su momento ya estaba saliendo de la iglesia, así que un saludo, si es que llega a escuchar este episodio, al Mauri, que es un gran amigo mío, que no sé si tanto por mi influencia se alejó o ya iba en el camino alejándose de la iglesia, carajo. pero sé que se ha ido alejando un poco de la iglesia mormón, pero claro, él fue en su momento, hizo peregrinaje, en un papel bastante parecido a las chicas de esta película, así que por ahí me llega un poquito de conocimiento y de cómo funciona, por lo menos en Chile, la iglesia mormona, que en verdad para la función interna no es tan distinta a muchas otras religiones, a muchos otros evangelios en la práctica. Pero sí creo que, como decía, ahí le doy el palo al gato en que es una religión más nueva y que es una religión eminentemente norteamericana. Creo que se notan mucho los valores de la sociedad norteamericana en cómo se ha ido expandiendo la creencia mormona a través de los países. Oye, ahí yo creo que tenemos el primer acierto de la película. Lo podemos discutir, lo podemos debatir, pero yo creo que es el primer acierto de la película porque utiliza a esta fe, podría haber sido cualquiera, pero utiliza a esta fe. Uh-huh. Es bien interesante por lo que estaban comentando ustedes, desde este punto de vista, para hacer el punto de entrada, para explorar temas que son mucho más amplios en lo que tiene que ver sobre las creencias que son más conservadoras en temas de religión. ¿Cachai? Entonces, tomamos esta religión que, como lo estamos diciendo, es interesante de debatir, es un caso como de estudio, por decirlo de alguna forma, de lo que es hoy en día un reflejo de la sociedad actual, sobre todo si pensamos en la mirada desde Estados Unidos, lo que está diciendo tú, Pablo, súper interesante que sea como un reflejo de esa cultura, y entra ahí directamente a hacer un análisis en lo conservador, en el conservadurismo de las religiones. Entonces entra este personaje de Hugh Grant a cuestionarlo todo, pero no es cuestionar solamente a esta religión, a cuestionarla completamente, ¿cachai? Desde distintos puntos de vista. Entonces yo no sé si a ustedes les parece interesante, como si les funcionó, qué sintieron, o si fue lo suficientemente profundo o se queda corto. Yo creo que una película de esta duración igual está bien como se trató, ¿cachai? Pero igual puede quedar corto el tratamiento de estos temas. A ver, aquí me gustaría tomar un poquito la palabra de siempre que se habla de una religión y lo hace en poco tiempo, va a ser reduccionista. Partamos por eso. Y con cualquier sistema de creencia humano, sea político, económico, todo. Sí. Si más encima es una película que lo que está buscando es entretener y contar una historia en cuanto son 111 minutos, 1 hora 21, digo 1 hora 41 minutos, matemática no es lo mío. Finalmente, claro que va a ser reduccionista, sobre todo porque va a depender la discusión y la conversación de cuán inteligente hace el guionista al interlocutor. Un ejemplo, si estamos viendo The Social Network con el guión de, ¿cómo se llama este compadre maestro? Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, ya. Por ejemplo, si estamos viendo una película o en alguna cosa con Aaron Sorkin, todos los personajes van a responder y hablar rapidísimo con una inteligencia mental y una verborrea espectacular, ¿cierto? Y como para hacer contrarrestar lo que son las opiniones. En cambio, en esta película dependemos mucho de que tenemos este gran personaje que es Hugh Grant en su casa, nevada, todo cuidado, ¿cierto? Muy aislado de todo, en donde el tipo se está siempre como en situación y en control de lo que está ocurriendo, versus estas dos niñitas que no tienen, ¿cierto? Tal vez muchas herramientas como más allá del cursillo básico que le habrán dado para ser elder y salir a predicar la palabra mormona. Entonces, están en desigualdad de condiciones.
Y si Hugh Grant hubiese querido, bajo esa misma premisa, decir, ¿sabes qué? El dios mormón es el único y verdadero y existe, lo hubiese podido lograr y dar vuelta a cualquier personaje si hubiese venido, no sé, un testigo de Jehová a explicarle, hubiese sido la misma situación como bien dice acá Juan Carlos. Y en esa misma línea me gustaría comentar algo o preguntarte más a ti, Pablo, que estuvimos conversando respecto a lo que son los guiones expositivos. Que me gustaría que tú te hicieras cargo de eso, por favor. Es que los guiones expositivos generalmente son un hierro para mí, por lo general. Son un error cuando notas que la película está tratando de explicarte con palabras y con un guión con un guión muy enrevesado, con un guión profundo, algo que te podría estar mostrando en pantalla. Y en muchas películas eso pasa y se siente y te cansa y ¿por qué no me estás mostrando lo que me estás diciendo? Show, don't tell, ¿cierto? El clásico. Exacto. Y aquí creo que es importante, por ejemplo, ponernos ejemplificar con películas conocidas de cuando hay es un guión expositivo que está bien hecho. Por Yo supuesto. lo comentaba, creo que Matrix, que es ciencia ficción pura y dura, ¿cierto? En muchos pasajes de la película, cuando te explican qué es Matrix, cómo funciona el universo virtual, las máquinas y todo, eso es un guión expositivo. Pero está tan bien hecho y tú estás tan maravillado viendo con todo el material de apoyo visual que tiene la película que no se nota como que te están dando una lección que efectivamente tenía tipo Morpheus leyendo, recitando una cuestión, todo, pero pasa piola. La parte más evidente es la escena donde lo lleva al espacio blanco y le cuenta la realidad del mundo y que en verdad no estamos en tal años en que tú creí, sino que estamos en 100 años más adelante. Esa parte es una exposición absoluta. Le están arrojando información a Neo en su cabeza. Pero bien hecho. Claro, pero te lo cuenta con una imagen, te lo cuenta con un apoyo visual que lo hace interesante. Y no todas las películas lo logran. En Regreso al Futuro también lo explican muy bien con estos dispositivos de cómo funciona la máquina, el DeLorean, los gigawatts que necesitan, que ya te explicaron que la torre del reloj justamente le cayó un rayo cierto día, entonces ya tienes todos los elementos bien hechos, y en la 2 cuando tienes que explicar lo de la paradoja temporal, ahí ya se empieza a resentir porque es mucho más expositivo. Yo creo que el muy buen director, que parece que capítulo por medio le pega un palo, pareciera que tuviera algo personal contra él, que es Nolan, no siempre hace sus películas con guiones expositivos bien hechos. Por ejemplo, Interstellar, ¿cuántas horas tienen que pasar de película y cuánto invierte tiempo para explicarte el mundo, para echar a andar su historia? Es que la clásica defensa de Interstellar, no, es que no la entendiste. Bueno, si necesito un libro para entender la película es porque la película no me está dando lo que necesito. Oye, y ahora que Interstellar va a llegar al cine de nuevo, ¿no se animan a que un día hagamos una grabación y... Así como digo, siempre hacemos pauta para poder extendernos siempre hacemos pauta mientras grabamos? Yo creo que podríamos comprometernos a sacar algo de Interstellar, ¿no? Si estamos en el 2025, algo bajito. Por 25 likes, yo me veo la película y la grabo. 25 likes. Por 25 likes la voy a ver al IMAX. Sí. Oye, pero a mí me parece que es una gran fortaleza eso. O sea, yo tomando las palabras de Pablo, esto puede ser un peligro, puede ser algo que sea totalmente fallido, tomar un guión expositivo y si no te resulta la película va a ser cualquier cosa. O por lo menos no va a ser lo que nos gusta a nosotros. Ese show don't tell para mí es la frase perfecta. Pero igual esta película, como les decía, yo siento que aprovecha esos elementos históricos, religiosos, combinándolos con ficción, ¿okay? Para llevarlo a un relato que te atrapa como ejemplos. Yo no soy una persona religiosa, pero en el Código Da Vinci también me atrapó la película, no la película, estoy hablando del libro, ¿cachai? Ahí tenía otro guión expositivo y sigo hablando del libro porque la película no me gusta, que está todo el rato sacándote hechos históricos para poder explicarte lo que va a pasar después, por qué la persona, o por qué el protagonista, o por qué no sé, X está haciendo algo con una tremenda explicación pseudocientífica. Claro, no hay un rigor probablemente de investigación académico, pero lo entretenido no está ahí, y a mí me pasa eso con esta película. Siento en algún momento en que no me voy a centrar en si esto es cierto o no, si hay un rigor académico en lo que está diciendo, la historia es correcta, es así o no, me dejo llevar. O sea, hay un momento en que la película me agarra y me dejo ir. ¿Les pasa a ustedes?
A mí yo disfruté mucho todo lo que el tema religioso y todo lo que son religiones comparadas, justamente porque son temas que a mí me interesan. No quiero entrar mucho en cuanto a los dioses solar y todo que se habla acá, porque en el grandioso capítulo de Superman, de All Star Superman que hicimos, que lo pueden buscar también, ahí está disponible. Ya ¿Hicimos? me entiendo, Dijo me entiendo hicimos más en en el plural. tema. ¿Mm? Dijo hicimos en plural. Yo escuché a tiro. ¿No? Ya. Ya, como ha sido mi palabra estos últimos capítulos, ha sido transparentemos. Yo sé que me extendí, sé que me mandé un monólogo Está bien, acompañado, pero estaba ansioso y tenía muchas ganas de hablar de El Hombre de Acero. me Oye, gustó. Marco, no podemos reducirlo a tanto. Mira, fue bien interesante la conversación en ese capítulo de Superman, pero acá en esta película ese punto es súper importante. O sea, yo creo que es un punto de conversación a desarrollar, toda la influencia de deidades paganas o de los mitos, y la evolución de la religión, cómo deriva en lo que hoy día tenemos como deidad, ¿cachai? Como única deidad en el cristianismo, ¿cachai? Hay que darle a esa parte. Y tirando un poco el tejo para atrás, porque yo me preguntaba, de hecho, al salir de la película y al conversar, yo la fui a ver con el Pedro, de hecho, y nos quedamos conversando un rato después de la película, y yo le decía que justamente me costaba analizar si esta película, todo esta gran escena donde habla Hugh Grant de los dioses y de la iteración, me gustaba porque era buena escena, o me gustaba porque el tema es un tema que a mí me interesa mucho, ¿cachai? Porque yo en su momento también fui un ateo militante y también andaba por ahí por la vida tratando de romperle sus creencias a la gente. Ya me curé de ese mal, pero obviamente ese interés me queda. Entonces, me costó decidir si toda esa etapa tan expositiva y tan discursiva y que te plantea esta motivación, que al final no es la motivación última del personaje, pero te plantea esta motivación, si era buena o en verdad era solo que es un tema muy cercano a mí y por eso me gustaba. Al final llegué a la conclusión de que sí está bien hecha y sí está buena, pero por temas que no necesariamente tienen que ver con esa escena en particular, sino que estuve pensando y me gusta, por ejemplo, cómo desde antes de que te presenten al personaje de Hugh Grant, cuando están las dos, las Sister, disculpa, ¿cuál era el nombre? Las Sister Barnes y la Sister Paxton, caminando por la calle y encontrándose con gente, y hay unos niños que le hacen bullying, etcétera, por ser mormonas, etcétera. Ellas van caminando y van cuestionando un montón de cosas, así como que, mira cómo se visten los niños, mira la música que escuchan, esta actriz porno encontró a Dios mientras estaba grabando una escena, la película parte hablando sobre el tamaño de los condones, te va poniendo un montón de pistas de cómo estas chicas, hay una que es la que tiene como pensamiento crítico, y hay otra que es la que tiene un pensamiento más, no sé si conservador, pero que está menos dispuesta a interrogar a lo que le dice, está menos dispuesta a criticar lo que recibe de la otra persona. Entonces, antes de llegar a la escena en que te va a explicar o que vaya a entender de qué se trata la película, ya tenía una idea de cuáles son las personalidades de estas dos chicas y cómo ambas van a reaccionar a lo que va a ponerle Hugh Grant encima. Y eso me gusta mucho porque cómo reaccionan ambas en este juego de gato y ratón, en esta especie de duelo de ajedrez que tienen cuando están hablando sobre simplemente sobre el libro del Mormón, ya es entretenido, ¿cachai? Entonces llegué a la conclusión de que no es algo que simplemente el tema me gusta, sino que cómo está ejecutado me gusta. Y acá hay 3 elementos apoyando lo que dices tú que creo que conjugan para decir que ya, el tema en sí es entretenido. Entonces, si te gusta esto, ya lo vas a disfrutar. O por el contrario, puedes sentir que fue un barniz, simplemente lo que tú decías, Juan Carlos, o preguntabas, y que puedes quedar con ganas de más. Pero también tenemos la dirección, ¿cierto? Desde lo que son los planos, los encuadres, el ritmo que te va generando en las escenas para que esto no sea una obra de teatro, ¿cierto? Sino que sea una película, o sea cine. Eso por cosa primera. El guión, que ya lo hemos mencionado, que está bien apretadito en cuanto a la narrativa hablada que tienen los personajes. Y lo tercero, que podríamos tener estos 2 buenos elementos, pero si pones a actrices que no funcionan, no tienen el carisma, no tienen la química que se genera entre ellas, que se entiende como que hay una historia más de lo que estamos viendo en pantalla, y el punto principal, que es Hugh Grant, con su cara de canalla del weón de las comedias románticas noventeras con las que nos criamos, pero acá cambiando la comedia romántica por este thriller de terror. Creo que la actuación que se da de él y que se nota que lo está disfrutando tanto, que se transmite y se traspasa en la pantalla, hace que todos estos elementos confluyan. Porque, por ejemplo, yo decía inicialmente que la película Man from Earth, que en su momento cuando la vi, cuando pendejo, me voló la cabeza también el guión de esa, pero visualmente es pobre
pobre, así. Tú podrías decir, ya te voy a hacer un telefilm y sería un bonito telefilm, pero no es como para verlo en pantalla grande. Esta película creo que sí serviría verlo en pantalla grande, con un buen sistema de sonido, como lo son la mayoría de las salas hoy día en este país, así que hago ese comparativo. Por eso tampoco se siente como una película obra de teatro, cuando pudiera hacerlo con tres personajes y en la práctica un solo set. Claro. Que tiene distintas zonas, pero creo que eso hace que sea una buena película. Creo también, por el bien de la conversación, que ya quienes llevan media hora escuchándonos, a pesar de que dijimos que era sin spoiler, vayan a ver la película, ¿cierto? Para que nos metamos nosotros ahora, tu vivo y parejo, a comentar más relajado, porque creo que es bueno comentarlo ahí sin tantas generalidades por el bien de la conversación. Sí, tú igual. Está ahí como Peter siempre llega con toda la cara de minuto 1, vamos con spoiler al tiro, weón. Era el mayordomo. Sí, era el mayordomo, weón. Oye, pero en todo caso el Pablo se sacó un spoiler involuntario en minuto 0. No importa, sí. No importa. Sí, pero son esos spoilers ex post que uno... Claro. Y tampoco creo que sea tanto el giro de esta película, así como no van a estar esperando las vueltas de Chamalán ahí, de que al final están todos muertos y era el purgatorio y era una prueba de Dios. No van esos bolones, bien aterrizada al respecto. Que yo creo inclusive que eso aterrizado es una debilidad y una cobardía de la película para lo que a mí me hubiese gustado que hubiese podido ir. Pero nuevamente, ahí estamos hablando qué cosa me hubiese gustado a mí versus la historia que me quieren contar. Mira, cuando lleguemos a hablar más del final, voy a tener algo ahí que comentarte, porque estuve en mi pequeña investigación, estuve viendo estos típicos final explicados. No. Y se pegan unos bolones, viejo, pero que es sorprendente. ¿Pero por qué alguien piensa que esta película necesita una explicación al final? De hecho, eso fue parte de mi curiosidad, así como, ¿qué me vaya a explicar del final? No puedo creer lo que te imaginaste, mira tú. Ya, vamos a ver. O sea, yo creo que si los números no nos acompañan de aquí para lo que nos están escuchando, si de aquí a 6 meses más los títulos de los capítulos son con clickbait de final explicado, es porque nos está yendo como las pelotas. Sí, seguro. Vamos a hablar del Padrino, final explicado. ¿Realmente murió Corleone? No spoilearla por si alguien no la ha visto. Pero muere un Corleone en la primera, en la segunda y en la tercera. Las influencias extraterrestres que no viste en El Padrino. Oye, eran reptilianos. Anunnaki. Oye, entremos nomás, pues, hablemos del MVP de esta weá, weón. Hablemos de este personaje Hugh Grant. Yo mencioné en un momento que una de las gracias es que subvierte algo que tiene que ver con la forma de tratar el horror con temas religiosos en las películas de terror. Y este giro o esta forma de presentarnos a un personaje, que es el de Hugh Grant, creo que es el mayor acierto. Primero, no es el religioso el villano en la película, el conservador o el que necesita convertir a la gente o el que tiene alguna creencia ultraconservadora religiosa, el que termina siendo el villano. Está buscando el milagro, el momento acá de fe. Es al revés. Y ese acierto yo lo encuentro bacán. De hecho, voy a volver a mencionar el Código Da Vinci. Siento que es este tipo de personaje como el Robert Langdon, ese profesor cool que tiene como todas las respuestas para todo y es súper estudioso y sabe mucho en el Código Da Vinci. Él es el que se encarga de hacer todas las explicaciones dentro del guión. Acá también, este es el personaje que se encarga de hacer las explicaciones más interesantes y que la conversación sea más jugosa. Pero las comparaciones que hace, esto pescar los juegos de mesa para comparar las versiones con las religiones, viejo, ¿cuántos son esos? ¿Son 5 minutos? No más que eso. Pero son 5 minutos, no más que eso. O sea, tampoco es la gran... O sea, no es que se lleve el 50-60% de la película en eso. Son los 5 minutos que hacen que te explote la cabeza de alguna forma, en que por aquí va a entrar y de ahí no te suelta. Pero y eso lo hace el personaje. Es el personaje. No solo desde lo escrito, no solo desde el guión, también desde lo visual. Por ejemplo, las chicas entran, se sienten... de partida la engaña diciéndole que hay una mujer en la casa, etcétera, ¿cachai? Y anda con sus tricuñelas bien temprano en la película, pero el hecho de que ellas vengan con el clásico librito pequeñito del mormón, el librito de la... el folleto. Claro, que el que le van a entregar si es que lo necesita, y él va y dice, no, pero mira, es que aquí yo tengo mi estudio, y va a sacar 2 libros del mormón, así la versión XL remasterizada, tapadura, ¿cachai? Del libro del mormón, llena de marcas, como, ya, voy a poner
discúlpenme los auditores, el pico sobre la mesa, porque yo sí he estudiado esta weá, ¿cachai? Entonces, ¿Cuál es el en nombre ese del momento, te vas dando personaje? cuenta así como, ¿quién es este tipo? Y el nombre del personaje, Mr. Reed. Mr. Que hacen, Reed. yo creo que en inglés es un juego de palabras ahí con el one que lee. Ahora, No, hijo, y esos 5 minutos que le estaba diciendo, a mí pienso en estas charlas TED, que tú escucháis 2 o 3 minutos de una charla TED que son los que te vuelan la cabeza, están así integrados en la película. oye, voy a ensuciar un poquito la conversación solamente con una acotación. Sí, hablando de opiniones corneteras, opiniones callampas, corneteras distintos, me apareció por ahí mujeres que están criticando la película porque era mansplaining, porque el protagonista hacía mansplaining a estas niñas. Y yo creo que de todas las cosas que te puedes quejar del personaje, es la última instancia quejarse de ese tipo de cosas. Pero si según el lo que villano, plantea la película. ¿Cachai? Es pelear por, no sé, una tontera. ¡Uy! Opiniones corneteras. Puta weón, pero esa weá no. Es que puede pasar, pues tener un tipo que está compitiendo como explicándole, es como, ustedes son mormonas, sí, yo les voy a explicar lo que son los mormones y tengo preguntas súper acuciosas que sé que las van a complicar respecto a lo que ustedes le enseñaron y yo sé más que ustedes. Es como el Kiko ahí con el chavo. Ahora, tenemos cierto como, hablamos de la casa, que me gustaría detenerme un minutito solamente explicando un poquito cómo es la casa, que está como una colina, ¿cierto? Está más aislada del resto, una casa gigante, hermosa, bonita, todo. Tiene un antejardín donde tienen la reja que amarra la bicicleta, que les costó subirla más encima por la colina para ir a predicar con esta niña, porque una de las muchachas estaba muy complicada porque no había podido convertir a ninguno a su religión, mientras que la otra niña le había ido súper bien en esta evangelizando a los feligreses, a nuevas personas. Entonces estaba complicada con eso. Cuando el compadre llega a la casa, tocan el timbre, se escucha que viene acercándose Hugh Grant, ¿cierto? Se escucha que se muere un montón en abrir la puerta y una maraja de sonora, de todo lo que son la cerrajería y todo ese tema. Entonces tú decís como ya, acá, ¿por qué alguien cierra tanto una casa? Entra en la casa bonita, todo bien, pero luego cuando les dicen que las niñas notan que hay algo raro porque supuestamente venía la esposa, pero nunca viene, está cocinando este pie, sienten el aroma al pie, luego se dan cuenta que el pie en realidad era la vela, entonces está todo, se empieza a poner raro. Y Hugh Grant como protagonista es muy afable, como que en ningún momento es como violento físicamente o se acerca así como para violentar, sino que es pura cortesía, pero todo esto empieza a sumar de incomodidad. Entonces cuando quieren irse, los van siguiendo y hay un pasillo oscuro. Y cuando llegan a una parte y abren la puerta, ya está con una especie de pseudo templo, diría yo. Hay un mini altar, hay una biblioteca, todo oscuro, todo, la iluminación, como digo, es de cine. Entonces, tú de a poquito vas notando cuáles son los elementos que están ahí, que es ahí cuando justamente este compadre hace la exposición respecto a las religiones solares, y mientras está sonando, necesito poder respirar ahí todo el rato esa canción. Cuando yo escuché la canción, a mí me pasó... Dije, ahora van a hablar de Creed, van a hablar de la iteración. Lo mismo que pasa acá, porque son huevadas que me gustan a mí. Entonces ahí como que no fue una sorpresa, sino que fue como qué bonito que trata de esto. Incluso antes de eso, pues cuando las va a hacer pasar y les dice, oye, pero yo tengo metal en las paredes de mi casa. Mi casa tiene placas de metal, ¿no tienen problema con eso? No importa, pasemos nomás. Y después resulta que no pueden hablar por teléfono a causa de eso. O cuando va a buscar a la señora por enésima vez, así por segunda o tercera ocasión, se va atrás a esperar a la señora y las chiquillas ya cachan que está pasando algo, ya se dieron cuenta que no se estaba cocinando ningún pie, sino que era la vela, como decía Marco. Hugh Grant se va y las espera. No las va a buscar, no las va a atrapar y a meterlas adentro, sino él se va a esperar y espera que ellas vengan, porque sabe que con la conversación y con todo ya les metió el bichito y van a tener que llegar ahí a su centro de juego, donde les va a poner en duda su creencia, que es lo que le interesa al final, porque como bien dicen, ella la está estudiando. Creo que todas esas cosas funcionan muy bien, en parte importante a causa de que es Hugh Grant, porque el bueno ocupa todas sus habilidades de galán de películas románticas de los 90, sus muecas, sus risitas, su mirada como adorable que podría enamorar cuando estaba más joven. Todas esas cosas le da como una vuelta. Lo voy a decir y tenemos que dejar anotado. Ocupa todas sus habilidades de manipulación y control, que es importante en la película. Ahora, imagínate que se pueden ocupar un sistema malo o que se pueden ocupar románticamente, ¿cachai? Ya conocíamos que este buen tenía todo este carisma ocupándolo
con Julia Roberts, ¿cachai? Claro. Ocupándolo con Keira Knightley. Ahora le da una vuelta y yo creo que eso es lo que le permite tener esta especie de resurgimiento en su carrera, porque no es el primer papel, comillas, de villano o que se sale de lo que le conocíamos, ¿cachai? En Calabozos y Dragones ya lo vimos así. Las de Guy Ritchie también. Claro, entonces Acuérdense, Pedro quería mencionar una. quería mencionar Wonka. En Wonka aparece también. Sí. Ahora, creo yo también que ayuda mucho la pinta que tiene él, aunque este compadre ya está más viejo y todo, pero como lo recordamos como el galán que fue en los 90, también ayuda, porque imagínate hubiera sido el tremendo actor Luis Guzmán, el que trabajó en casi todas las películas de Paul Thomas Anderson, este que tiene como una cara de Donkey Kong, que sale en Boogie Night también. Si hubiese sido ese actor, yo creo que la niña abre la puerta y es como, no, conversemos acá afuera, ¿no? No entran ni cagando. No. No, eso es cierto. Que fuera, ¿ustedes vieron la película o leyeron el libro La chica del dragón tatuado? Que Fincher hizo también una versión. Que es lo que pasa cuando el periodista, ¿cierto? La película hecha por Danny Craig, ¿cierto? Sabe que el tipo es el asesino y aún así entra a la casa a sabiendas que está con el asesino y le pregunta, ¿y por qué no quería ser descortés? Sí. Que creo que suena como muy pelotudo, pero muy realista, porque cuántas veces uno tal vez está en una situación de peligro o se acerca a una situación de peligro solamente por no querer desagradar al otro, que es lo que estas niñas muy políticamente correctas intentan hacer a través de la llamada de mentira, a sabiendas que el compadre, de que ahí no podían entrar llamadas porque estaba todo aislado de las señales exteriores. No, es que nos llamó el Elder, es que ¿dónde está su señora? Que tenemos que estar con su señora. Todo lo que hacen estas niñas hasta que se descubre cómo es la situación en la que están es muy condicente con lo que estáis contando. ¿Y qué es lo que planteaste, compadre? Acá yo creo que eso es lo que tú quieres, Juanca, hincarle al diente cuando hace la presentación. ¿Cuál es como la... O sea, a ver, es que en resumen la película tiene una premisa que es súper sencilla, encuentro yo. Y voy a ocupar nuevamente una palabra que seguramente muchos escuchan me van a criticar, que es súper simple. Estas dos niñas están difundiendo su creencia, pero él tiene una creencia distinta y en el fondo las complica con la conversación, imponiéndole él la duda sobre si la religión correcta a la que ellas siguen es la que debieran difundir. ¿Por qué? Porque él tiene una teoría, o le va a plantear en el fondo que él cree que existe una religión como base más fundamental y más antigua, que es más importante que la que ellas están profesando. Y eso es todo. Entonces, claro, el eso es todo probablemente es mucho decir, porque la película se toma bastante tiempo en mostrarles a las dos niñas, a estas dos, ¿cómo se llaman? Sister, que cómo convencerlas de que realmente existe otra religión y hacerlas dudar de su fe. La gran pregunta que él plantea, ¿cierto? Es ¿por qué la religión de ustedes es la única y verdadera en comparación a cientos de religiones? O sea, simplemente hablando de la religión abramáica, ¿cierto? O pueden ser el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, ¿cierto? ¿Por qué, siendo que las tres que tienen el mismo origen, por qué tú te decantas por una u otra? O inclusive del mismo cristianismo, el anglicanismo, los protestantes, todas las variantes evangélicas que hay, el catolicismo, dentro del catolicismo, qué variantes, si son de más conservadores, más liberales, en el fondo, todo lo que es la hermenéutica, la interpretación justamente de estos textos. ¿Por qué justamente la de los mormones es la única, especial, es la correcta, es la exacta? Porque este tipo se volvía loco cuando le contaba a estas niñas que tratando de estudiar y entender cuál era. Y ahí es cuando él hace el ejemplo y retrotrayendo miles de años atrás, previo al cristianismo, de mismos dioses que habían caminado bajo el agua, nacidos de virgen, que murieron y resucitaron al tercer día, que su nacimiento fue predicho, todo. Que por eso yo lo empalmo con esta película Seiges, que es el documental del 2007-2008, que cuando lo vi cuando pendejo me voló la cabeza. Y ahí gracias a eso también conocí a George Carlin, que en una son tres como bloques que tiene ese documental, hablan de los dioses solares y de la falsedad de la religión. Y acá hay una salvedad entre lo que es la religión, ¿cierto? Que es la estructura organizada, versus lo que es la espiritualidad, que puede ser contacto directo con estas entidades que tu creencia puede llevar. Y muy interesante como él parte cuestionando el libro del Mormón, parte cuestionando como las enseñanzas del libro del Mormón, o cuando John Smith tenía varias mujeres, pero después avanza a cuestionar la religión en sí.
y después avanza a cuestionar la creencia en sí, como la certeza que podéis tener de un tema u otro. Y encuentro que esa escalada de cuestionamiento va avanzando de una manera muy, muy rica para la película, porque no, en un momento ya dejáis de hablar de religión, ya dejáis de hablar de lo abrahámico, de los dioses solares, empiezan a hablar de la vida y la muerte, empiezan a hablar de qué consideran real y qué no, y finalmente va a llegar un punto en que claro, el objetivo van a llegar a lo más profundo de la casa y vayan a encontrar cosas que, bueno, no quiero spoilear de inmediato, pero... Ya estamos con spoilers, vamos nomás. Pero se va dando vuelta al final a hacerte dudar, o hacerle dudar a las protagonistas, a las sisters, de si creen lo que están viendo es real o no. ¿Cachai? Y eso es el punto más interesante y final de la película. La duda ontológica. Claro, de en qué estoy, de esta persona está aquí de pie conmigo, de verdad, ¿cachai? Y a raíz de eso justamente venía lo que les contaba hace un rato de el final explicado. Porque hay mucha gente que se pasa el rollo de, quizás lo que vimos al final no es que se haya arrancado, sino que llegó al más allá, porque en verdad nunca salió de la casa, nunca salió del sótano, ¿cachai? Y todos esos rollos que permiten una conversación que le da más vida a la película y que es algo que, según estuve viendo, efectivamente es algo que los escritores buscaban, ¿cachai? Buscaban generar esta sensación de que tenías que salir de la película y ponerte a conversar de qué se trataba, de qué significaba el final, que para mí, en lo personal, no lo encontré tan efectivo porque yo no salí con esa sensación de que no entendí, tengo que explicarme, pero aparentemente, como les digo, los videos que encontré lo consiguieron. Hay gente preguntándose de si lo que vimos es real o no es real, y evidentemente por la situación en la que pone a las sisters era algo de la temática de la película. Ya, ahora me pongo mi boina snuff, mi bolsita muy, ¿cierto? Y el cigarro en la boca, para acordarme de snuff como cada capítulo lo hago. Entonces, creo que ese tipo de lectura puede ser las personas que tal vez no han visto muchas películas similares. Sí. ¿A qué voy con esto? Sí, de terror religioso usualmente lo que nos llega son la monja asesina, la posesión del diablo, exorcismos varios, demonios y cosas así. Pero cuando veo una película como Mártires, y acá, spoiler, tiene que ver mucho con esto respecto a una secta gnóstica que a través del martirio busca saber qué es lo que hay en el más allá. Tiene que ver un poquito con esto. Yo pensé que para ese lado iba a ir como casi como el horror cósmico de Lovecraft, pero acá se va más por el lado de cuál es la verdadera religión, el control y los sistemas de creencia, ¿cierto? Claro. Entonces, y algo que sí me gusta y uno puede sacar lecturas, pero no creo que sean tan profundas tampoco, es los niveles que tiene la casa. El primer nivel, que es el living comedor, ¿cierto? Lo aparente. Luego tenemos abajo como esta especie de purgatorio, que es esta especie como de templo altar, con la biblioteca hermosa que está ahí y ese proyector, y abajo el subterráneo, porque él también le da la posibilidad de elegir la puerta de la creencia o la no creencia para poder escapar. Y después de eso hay un subsuelo, un subnivel, ¿cierto? En inconsciente, si queremos ponernos más junguianos, en donde encontramos justamente la verdad de la milanesa. Y todo a través de las decisiones que toman ellos. Pero no creo que sea tan profunda la película, ¿eh? Yo creo que esto es un decorado nomás. Sí, es que yo creo que lo relevante está en una explicación que hace el protagonista principal, diciéndoles en algún momento, ¿saben qué? Yo logré a ustedes manipularlas y a través de esa manipulación logré un control. Todo lo que ustedes hicieron fueron opciones que yo les di, pero yo sabía qué opciones iban a elegir, por lo tanto sabía que en este punto que nos encontramos ahora, yo lo decidí básicamente desde el principio. Entonces, le presenta cuál es la religión que yo planteo que es la religión original, la fundamental, la primera religión, el control. Y cuando da esa explicación es como que se te desenreda todo lo que hay para atrás. Porque desde el principio él las manipula, él les da opciones que no son opciones. Él las va guiando para que vayan tomando estas decisiones y las controla totalmente. Y al final se los explica tal cual y no hay más. Entonces, cuando Pablo me dice, es que hay videos del final explicado, pero ¿para qué necesitáis un final explicado si el personaje de Hugh Grant se lo dice en 3 frases? Esto es así y funcionó de esta forma porque yo lo quise y se acabó. Y esa es la religión que yo quiero profesar, el control. ¿Listo?
Sí, y concuerdo. Tal vez lo que yo siento que se desinfla justamente es en esta explicación, sobre todo porque entre paréntesis aparece una vidente, que es esta mujer tétrica, ¿cierto? Que supuestamente muere para tener visiones del más allá y luego resucita, que es un milagro que este tipo está diciendo que está ocurriendo. Todo eso dije, ya, es ingenioso, no sé si va a instalar un culto, no sé a dónde lleva la película, pero cuando se muestra que todo es una gran mentira, ¿cierto? Que simplemente tenía mujeres secuestradas y solamente el sistema de control que tenía él ya las tenía como líder de secta hipnotizadas para que hicieran lo que él quería que hicieran. Lo encontré débil, encontré que tal vez no... Para el personaje que habían creado previamente hubiese podido organizar algo mucho más entretenido, o si nos poníamos en un bolón más fantástico, la historia tal vez hubiese podido agarrar ribetes mucho más arriesgado y por lo mismo más interesante. Pero creo que cada nueva revelación que nos van explicando, que es congruente con lo que hemos visto, sí, pero siento que le va restando potencia. Bueno, ya un poco lo que dice la niña frente a este tipo, que al final este bueno, un triste y solo patético que quería ganar una discusión nomás. Pero me pasa eso que a poquito empiezo a ver la película y como que se empieza como el Chavo del 8 cuando le daba la chiripiorca, no la chiripiorca, no, ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando la garrotera, se empieza a garrotar la película, así como... Y hasta ese final que lo encontré bonito, todo, pero no... Para lo que había visto previamente y todo lo que había disfrutado, para mí fue más bien decepcionante. A mí igual se me desarma un poco el final. A mí igual creo que es la parte que menos me gusta, como la resolución. No sé si necesariamente por lo mismo que encuentro el Marco. En particular, bueno, está esta escena en que se confabulan, ¿cierto? Voy a decir, calzones mágicos y tú vas a apuñalar al señor Reed y al final la que termina siendo cortado su cuello es una de las chicas. Por ejemplo, que ella misma sea la que al final se pone de pie y en un clásico tropo del cine, en su último esfuerzo va y salva a su compañera después de que pasaron, no sé, 40 minutos, 30 minutos de que se está ahí tirada en el suelo desangrando. Me parece sospechosamente milagroso. Me parece sospechosamente conveniente, lo que me hace pensar que o es una caída, o que ahí se le soltó un poco la máquina, o están tratando de hacerme pensar, como lo que les decía, de estos tipos que tratan de explicar al final, que en verdad quizás sí es un milagro, que en verdad sí hay un elemento sobrenatural. Quizás esta chica nunca salió del sótano y se está imaginando que la hermana volvió, ¿cachai? Y ese es el rollo que se da. Yo, en lo personal, no encuentro que haya en verdad mucho que escarbar ahí, pero el hecho de que haya gente que se haya pasado ese rollo me dice que la película en verdad les consiguió lo que quería lograr con ellos, ¿cachai? Y eso, si bien para mí no me funciona, porque como les digo, para mí se me cae un poco el final, creo que igual es un valor, porque por lo que declararon los mismos creadores es algo que estaban buscando. Entonces, y de hecho, si este es el primer acercamiento para el público general a estos temas, yo creo que es una buena puerta de entrada a drogas más duras, a películas que plantean estos mismos temas de manera tal vez más desarrollada, de distintos estilos. Entonces yo siempre voy a celebrar cuando alguien llega a otro tipo de películas por cosas más populares. Y no digamos que A24 sea la productora más popular y más masiva, pero igual llega a pantalla, está en streaming. Entonces, por último, que como bien dices tú, que a alguien le plantee la duda filosófica, ¿cierto?, respecto a ese tema y le pique el bichito de tratar de averiguar más, va a servir para algo. Y si más encima lo hace a través de películas, tanto mejor. Y a todas las personas que se alucinaron, si es que algún adolescente nos está escuchando con esto, recuerden que cuando uno destruye un paradigma, está el peligro de que otro paradigma nuevo se anquilose en nuestra mente. Entonces tenemos que tener siempre cuidado de no decir qué es lo que nos pasa cuando muchos hemos crecido en algún entorno religioso o fuimos criados en alguna cultura religiosa y en la adolescencia es como, no, si esta hueá no existe nada y solamente los estúpidos tienen fe, los dioses y cuestiones así. Y después con el tiempo va diciendo, bueno, cada uno cree en lo que cree, cada uno quiere en lo que quiere, ¿cachai? Como que uno va a veces en este péndulo desde el más creyente al más descreído hasta llegar a cierto justo medio ahí, que tal vez puede ser interesante conversar en otra ocasión también. Ya, oye, yo no me voy a quedar atrás, pero yo también tengo que hablar de mi opinión del final. Tiene opiniones. De la última parte. Y yo tengo un conflicto porque, a ver, en algún momento la película me tenía como bien, no sé, desconcentrado o ansioso por saber la geografía de la casa, porque estábamos frente a estas dos puertas, ¿cachai? Y después llegamos todo lo que escribiste tú, Marco, llegamos a este sótano, que
que claro, los podemos describir de cierta forma, pero para mí esa parte de la película se hace interesante porque empezamos a descubrir este mundo que hay dentro de la casa, ¿cachai? Y eso lo encontré en la raja, me tenía súper atraído. Pero por otro lado, se me desinfla porque a mí, y no voy por el lado de ustedes, discrepo o no me gusta el arco final de la Final Girl, ¿cachai? Siento que es esa Final Girl que no estaba descrita así durante el desarrollo de la película, pero en algún momento se iluminó y se iluminó y le empezaron a llegar todas las respuestas de la nada y rápidamente. Y a mí eso no me gusta porque no estaba planteado desde el principio. Claro, es el milagro del guión, ¿cachai? El guión tenía esas respuestas por ahí en unos apuntes y ella tuvo acceso al guión y resuelve todos los enigmas, ¿cachai? Y eso lo sentí súper apresurado, ¿cachai? No es que el personaje sus bases estuvieran bien sentadas para de repente como que explotar estas genialidades y esta iluminación y le llegaran todas las respuestas a los enigmas que se le estaban planteando. Pero en cambio por el otro lado se descubre todo este mundo. A ver, estábamos en un espacio súper pequeño al principio de la película, para mí había mucho enigma en lo que había después, y de repente aparece todo no sé, como este espacio geográficamente en la película es la raja, y además está presentado en una maqueta preciosa, todo como si fuera un juego, ¿cachai? Esas dos cosas para mí entran en conflicto, como que en el final está eso, que está muy alto, y lo otro, el arco final de esta niña que no siento que sea el mejor desarrollo para concluir. Oye, pero no encontráis que Sister Barnes tiene como un desarrollo en ese sentido, porque la película parte con ella siendo la que no cuestiona. La película parte con ella siendo la que... Totalmente, es que siento que pasa, ¿cachai? No, si voy a creer en ti, está tu señora ahí cocinando, ya bueno, pasemos. No hay problema. Pero a la medida que va sometiéndola a pruebas, ¿cachai? De hecho, ella es la que, como dicen, no, él no cree, entonces entremos por la puerta del disbelief, por la puerta del que no cree, porque esto le hacemos caso y nos vamos a salvar. Como que hasta esa parte, el personaje es uno, pero yo sí siento que a medida que le van pasando cosas, a medida que va teniendo conversaciones, va planificando, y especialmente después de que pierde a su compañera, sí siento que va un crecimiento. Claro, no es que tenga muchos escalones y tenga mucho tiempo para desarrollarlo, porque a la película no le queda tantos minutos, pero sí veo que hay como un crecimiento hasta llegar al punto en que interioriza que tiene que ganarle psicológicamente a este weón, ¿cachai? Que no es una weá de creencia, sino que es una weá de entrar en su juego y de ser más clever en ese sentido, y le hace caso lo que le había dicho su compañera. Entonces yo sí veo como que hay como un desarrollo que la lleva a estar en ese punto. Ahora, es que yo creo que existe, Pablo. Sí, no creo que no exista. Yo creo que es súper apresurado. Así como, sí, básicamente, sí, siento que hay como una transferencia de todas esas inquietudes que tenía ¿cómo que se llama la otra sister? Paxton. Ella como que en un momento le transfiere toda esta capacidad, pero pasa en 30 segundos en la película. O sea, cada vez que el personaje de Hugh Grant le plantea un dilema, él ya tiene la respuesta, cuando antes lo único que hacía era estar bloqueada y no era capaz de cuestionar nada. Entonces, no es que no sienta que no exista, siento que es súper apresurado y que aparece de repente, ¿cachai? Como que para mí no estaban sentadas las bases para que eso explotara de un minuto a otro. Como te digo, para mí es un conflicto, porque además estaba yo como súper embobado con todo lo que tiene que ver con la casa, y llegando a este ¿cómo se llama? Este subterráneo ya, donde estaba todo su séquito asqueroso de mujeres esclavas. Sí, es cierto. No podemos estar de acuerdo en que es apresurado. Yo, como digo, sí lo veo, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo en que es apresurado. Sobre lo que había mencionado de la casa, que es espectacular la casa, man. La geografía, la arquitectura de la casa es preciosísima. Te hacen esta maqueta de la casa como en base a la cual la Sister Band, de hecho, encuentra la forma de salir de la casa, porque la tiene como que estudiarla para encontrar cómo escapar. Pero también tiene una escena magnífica que quiero resaltar, que es cuando ella está subiendo la escalera y la cámara se aleja y se transforma en una vista de la maqueta, y la muestran como corriendo como por un ratón en un laberinto. Es muy lindo eso. Es una gráfica muy, muy linda de lo que se trata la película, encuentro. Está muy bien lograda. Y entretenida, sí. Yo creo que eso es como la principal, ver una buena actuación de Hugh Grant en esto, y las muchachas no se quedan atrás. Hace que no haya motivado a conversar. Yo quería empalmarla, y ya lo he dicho en otras ocasiones con Cónclave, solo por joder, porque también habla un poco de la frase que más me gustó de esa película, lo del
que se necesita la duda para que exista la fe. O sea, se necesita... Porque claro, si yo no tengo duda, no es fe. Si tengo la certeza absoluta de que existe un ser creador y que los atributos que le otorgo a él a través de la religión con la que me crié es real, porque lo veo, ¿cierto? Como quien ve el sol, no es fe, po, es un hecho constatado. En cambio, cuando tengo la ausencia y el silencio de un Dios, ¿cierto? Ya empieza la duda. Y cuando entra la duda ya pasa el camino de una fe no irreflexiva, sino más bien de una decisión voluntaria y razonada de decidir creer. Como decía en su momento el comercial, la magia está en creer, así que yo creo que por ahí va la cosa con esta película. Oye, entramos en zona cuchufletas de Marco, ¿no? ¿Por qué recomendaciones? Sí, pues Marco no falla porque esta película es como de eso, ¿no? Yo no vengo con nada preparado. No, nada. Pero Martyrs Sí, o de Split, yo creo que tiene mucho de no la temática, pero sí como del espíritu de Split. Chicas secuestradas, que acá se supone que no están secuestradas, pero lo están, ¿cierto? Marco, están secuestradas. Si no pueden salir porque están encerradas con llave, po. Ah, sí, pues eso es cierto. Yo mencionaba el documental Seijis, sobre todo porque ahí conocí a George Carlin, este comediante gringo brillante, cuando hace la locución respecto a Dios, que existe, que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que tiene 10 cosas que tú no puedes hacer, y que si las haces te vas a quemar en el fuego infierno por los siglos de los siglos, te torturarán, te matarán, te horrorizarán, pero te ama. Pero te ama. Y necesita tu dinero. Es todopoderoso, omnisciente y todo, pero siempre está corto de plata. Así que yo recomendaría ese documental. Entiendan lo que han pasado varios años desde que salió. Entonces esta fue la primera vez que yo vi como la paranoia o la teoría de conspiración respecto a las Torres Gemelas. Entonces también son cosas como que hoy día tú prendí la tele, en el celular, y tenéis cientos de teorías de conspiración, cada cual más entretenida que la otra. Pero para mí fue un viento fresco que alguien explicara sobre los dioses solares y todo el tema, que yo no tenía la mínima idea en ese entonces. Oye, no sé, a lo mejor es medio tangencial el tema como se toca, pero no sé, el hombre de mimbre. Siga nomás. Sí, pues, cuchifleta la cuestión. Esa va a ser nuestra sección de ahora en adelante. El hombre de mimbre, pues, en una película donde igual hay investigación en una comunidad religiosa, no sé, protagonista que es como no creyente y desafían su fe. Ahí hay un desafío a la fe. Es buena esa película. Es buena. Y si fue verdadera, hablemos de Silencio, la mejor película de Martin Scorsese. Oh, estoy de acuerdo con ese statement. Es la mejor. No es mi película. favorita, pero es la mejor película de Martin Scorsese. Y el final... Yo estuve una noche completa tratando de ordenar las como 15 películas que he visto de Scorsese y la única conclusión posible fue que Silencio es la mejor. Es la mejor. Estoy de acuerdo. Vamos a tener que debatirlo y vamos a tener que hacer un capítulo de... No, es una de las vacas sagradas que siempre sale y todavía no hemos hablado de él. ¿Cómo? Ya con 100 capítulos en el cuerpo yo ya me siento preparado para hablar de Boxcar Berta, al menos. Pero hablamos de la del año pasado, que lo de Flower Moon. Por Oscar, el análisis de los ¿verdad? Oscar. Sí, fue un brevito, sí, tienes razón, se me ha olvidado. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo creo que sería señal de que vayamos cerrando antes de que... Era mi cuchufleta, ¿cómo me dejas perdón, cuchufleta? Perdón. Mira, es una película que también ocurre en casi un solo escenario. Una casa que también tiene subterráneos secretos a los que van a conocer los protagonistas con poquísima luz, que también es una película de terror del 2022. Estoy hablando de Barbarian, de Don Zach Cregger. Todavía no la vi. Que fue una película que a mí me dejó bastante divertido. Una película que no aspira a ser más de lo que es, que me parece que en eso también coincide con Hereje, y que es cumplidora. De hecho, estoy mirando y le puse exactamente la misma nota que le puse a Hereje en mi listado. Así que me parece que cae de cajón para recomendarla al lado de esta. Oye, Barbarian del yo una 2020. vez leí por ahí que esa película eran 45 minutos de una obra maestra y 45 minutos de un bodrio. No me diga ni sí ni no, sino que levanta el dedito nomás, o abajo si es cierto. Dejemos metido a la gente para que la vaya a ver. Ya. Díganlo en los comentarios, ¿no? De acuerdo que hay que dejar un espacio para la interacción de la gente. Sí, en Cineclub CL o en Instagram o en Spotify. Así que ahí pueden comentarnos. Ya, pues, oye, fue una conversación bien entretenida. Y cumplió las expectativas. Y vayan a ver el libro Mormón si tienen la posibilidad de ver el musical ahí en algún lugar del mundo.
Es Y caro, vaya- pero lo vale. Y vayan a jugar Monopoly y su versión anterior, que es como Imperio, que buena analogía también. También. Pero eso. Chao, gente. Ya Cuídense. pues. Chao, chao. Chao, chao. Me acabo de percatar que los mormones no toman café, nosotros tenemos el Buy Me a Coffee. Se me fue haberlo comentado. Era un buen chiste. Sí, pero estoy grabando, lo voy a dejar para el final.